En la siguiente presentación vamos a hablar sobre dispositivos de almacenamiento. Pero antes de hablar de ellos, debemos de notar que estos hacen parte de un gran conjunto llamado hardware, en el cual se incluyen todos y cada uno de los componentes físicos que intervienen en el funcionamiento de un computador. Durante la historia de los ordenadores se han usado varios métodos distintos para el almacenamiento de datos. Al principio se recurrió a cintas de papel perforada, posterior a esto se convirtieron en tarjetas. Hasta aquí, los sistemas de almacenamiento externo eran secuenciales, es decir, no permitían acceder al punto exacto donde se guardaba la información sin antes haber partido desde el principio y sin haber leído toda la información, hasta el punto donde se encontraba lo que estábamos buscando. A continuación, se pasó al soporte magnético, empezando por grandes rollos de cintas magnéticas abiertas. Con las cintas magnéticas empezó lo que con el tiempo sería el acceso aleatorio a los datos. Se podría reservar parte de la cinta para guardar cierta información sobre la situación de los datos y añadir ciertas marcas que hicieran más sencillo localizarla. Posterior a las cintas magnéticas apareció un dispositivo llamado tambor magnético. Se utilizó ampliamente en las décadas de 1950 y 1960 como la principal memoria de trabajo de las computadoras. A mediados de los años 1950, la memoria de tambor magnético tenía una capacidad de alrededor de 10 kilobytes, las cuales estaban formadas por cilindros con material magnético, capaz de retener información. Esta información se grababa y leía mediante un cabezal cuyo brazo se mueve en la dirección del eje de giro del tambor. El acceso a la información en este dispositivo es directo y no secuencial. Pero no fue hasta la aparición de los discos magnéticos cuando esta técnica llegó a su sentido más amplio. En los discos es más sencillo acceder a cualquier punto de la superficie en poco tiempo, ya que se accede al punto de lectura y escritura usando dos coordenadas físicas. Por una parte, la cabeza de lectura y escritura se puede mover en sentido del radio del disco, y por otra, el disco gira permanentemente, con lo que cualquier punto del disco pasa por la cabeza en un tiempo relativamente corto. Esto no pasa con las cintas, donde solo hay una coordenada física. Actualmente, los discos duros tienen una enorme capacidad y son muy rápidos, aunque aún siguen siendo lentos en comparación con las memorias RAM. Una breve historia del desarrollo y la evolución de los discos duros. En 1980 fue diseñado el Quantum Q2000 con capacidad entre 20 y 40 megas. Su tamaño era de 8 pulgadas. En 1982 fue diseñado el Quantum Q500 con capacidades de 20, 30 y 40 megas, el cual redujo su tamaño a 5.25 pulgadas. En 1988 fue creado el Quantum Pro Driver con capacidad entre 40 y 80 megabytes, el cual también disminuyó su tamaño a 3.5 pulgadas. En 1992 fue desarrollado un disco duro llamado Quantum Pro Drive de 1050 megas, el cual continuó su tamaño de 3.5 pulgadas. En 1995 fue sacado al mercado el Quantum Europa de 1080 megabytes, en el cual se disminuyó su tamaño a 2.5 pulgadas. En 1995 se creó el Quantum Empire 2 de 9.1 gigabytes con tamaño de 3.5 pulgadas. Posterior a este
empezaron a aparecer en el mercado numerosas marcas genéricas y la capacidad de los discos comenzó a incrementarse a medida que el sistema y el almacenamiento de archivos lo requería. Hoy en día encontramos discos con capacidades de almacenamiento de 1 terabyte, contenidos en dispositivos de 3.5 pulgadas y 2.5 pulgadas en tamaño físico. El disquete, llamado así por ser disco flexible, fue inventado por IBM. El primer disquete era de 8 pulgadas y posteriormente entraron al mercado disquetes en tamaños de 5.25 y 3.5 pulgadas de formato. El primer disquete, que se introdujo en 1971, tenía una capacidad de 79.7 kilobytes y fue de solo lectura. Una versión de lectura y escritura salió al mercado un año después. El primer disco flexible de 5.25 pulgadas fue diseñado por Sugar en 1976 y almacenaba una capacidad de 89.6 kilobytes. Y por último, el primer disco flexible de 3.5 pulgadas fue lanzado al mercado en 1982 con una capacidad de almacenaje de 280 kilobytes. Dos dispositivos de almacenamiento hoy en día muy comunes son los discos compactos y los DVDs. Estos dispositivos guardan los datos en forma secuencial. Cada disco solo tiene una pista de datos grabada en espiral. La capacidad de almacenaje más común de un CD es de 700 megabytes y la de un DVD es de 4 gigabytes. Posterior al desarrollo de estos, podemos encontrar hoy en día lo que comúnmente llamamos memorias USB. De ellas podemos decir que es un dispositivo de almacenamiento masivo que utiliza memoria flash para guardar la información que pueda requerir. Las unidades flash USB fueron inventadas en 1995 por IBM como un reemplazo de las unidades de disquete por su línea de productos ThinkPad. Aunque fue un invento de IBM, esta no lo patentó. IBM contrató más tarde a M Systems para desarrollarlo y fabricarlo en forma no exclusiva. M Systems mantiene la patente de este dispositivo. Las primeras unidades flash fueron fabricadas en 1998 por M Systems bajo la marca de Disco, en tamaño de 8 megabytes, 16 megabytes, 32 megabytes y 64 megabytes. Las modernas unidades flash poseen conectividad USB 2.0, almacenan hasta 64 gigabytes de memoria y tienen múltiples formas.